Maestro, muchísimas gracias por esta oportunidad de poder compartirles algunas iniciativas, propuestas y sobre todo una herramienta que espero les sea de utilidad, que es el índice de madurez industrial. Luego les voy a compartir más detalles. Pero bueno, antes de compartirles esta herramienta y el impacto que puede tener en el sector agroindustrial o agrícola o agroforestal también, bueno, creo que es importante reflexionar hoy más que nunca sobre el rol de la tecnología en diversas áreas de la producción y en diversos sectores, ¿no? La tecnología la podemos ver como una aliada, pero también la podemos ver como una amenaza, ¿no? Sobre todo cuando vemos de pronto cómo las estadísticas nos hablan de que cada vez más muchos oficios están en riesgo de desaparecer o extinguirse por el desarrollo de nuevas tecnologías, ¿no? Y en ese sentido cabe preguntarnos dónde nos encontramos, ¿no? ¿En qué lado de la moneda estamos? ¿En el lado de la moneda donde la tecnología va de pronto a fortalecer, potenciar el sector en el que estamos o la empresa en la que nos encontramos? ¿O por el contrario, de pronto vamos a ser afectados en gran manera por los siguientes avances tecnológicos? Partiendo de esta pregunta, de esta premisa, es que como Fabla desarrollamos una herramienta que es el índice de madurez industrial, que nos permite identificar ese nivel de riesgo que podemos tener. Y está basado en cómo ha ido evolucionando la industria a lo largo de los años y nos han permitido generar valor en distintas etapas de la cadena productiva. Entonces, aquí como un breve resumen, ¿no? Para que también de pronto lo puedan identificar y asociar a los negocios en los que se encuentren. Cuando hablamos de la industria 1.0, según Kevin Kelly, hablamos de la revolución del músculo artificial, ¿no? Es decir, aparecen las primeras máquinas que nos permiten reemplazar la fuerza humana o la fuerza animal por estos dispositivos, ¿no? En el caso de Perú, esto es súper importante de hacerlo notar, ¿no? Perú, como sabemos, ¿no? Nace a inicios de 1800, la primera revolución industrial se da a fines de 1700 y Perú es uno de los países pioneros, ¿no? Ya desde su nacimiento en, digamos, impulsar la nueva el nacimiento de la industria en Latinoamérica, ¿no? Especialmente por la industria ferroviaria, la industria del hierro, ¿no? Para la segunda revolución industrial, cuando se inventa el motor a combustión y el motor eléctrico, en palabras de Kevin Kelly, es la época del metabolismo artificial, ¿no? Con estas tecnologías, por supuesto, podemos hacer procesos mucho más rápido, aparece la electricidad, por lo tanto se expanden las horas laborales, podemos conservar alimentos por mayor tiempo, etcétera. En el caso de Perú, ya no estábamos tan a la vanguardia, empezamos a rezagarnos, ¿no? Ya desde la segunda revolución industrial, Perú empieza a rezagarse respecto a ser protagonista del desarrollo tecnológico global. Imagínense 70 años después de que se electrifica la primera ciudad en el mundo, en este caso Nueva York, por Tomás Alva Edison, recién se genera la primera central eléctrica en el Perú, gracias a Santiago Antúnez de Mayolo en Cañón del Pato, ¿no? Pero bueno, no siempre estuvimos digamos, rezagados. Hubieron momentos en los que Perú lideró el desarrollo de la industria, en este caso la industria aeroespacial, gracias a Pedro Paulet, como sabemos, con la invención del cohete, que desafiaba lo que en ese momento empezó a desarrollarse con mucho más velocidad, que es el modelo digamos, desarrollado por los hermanos Wright para volar usando turbinas. ¿Por qué esto es importante? Porque sin lugar a dudas, desde el sector agro tenemos mucho para desarrollar a nivel nacional que puede impactar a nivel global y que puede ser fuente de futuras industrias y no solamente empezar a explorar e identificar qué tecnologías se están haciendo en el mundo para adaptarlos localmente, sino cómo generamos una tecnología desde Perú que pueda contribuir al mundo. Y ese creo que es uno de los principales legados de Pedro Paulet, más allá del sector industrial en el que él se haya encontrado. Bueno, para la tercera revolución industrial, aparece el transistor, aparecen las tecnologías digitales, aparece la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es de nuestra época, viene de muchos años atrás. La gran diferencia es que entre la tercera y la cuarta revolución, que es la que vivimos hoy en día, pues aparece la Internet, ¿no? Y la Internet permite que la inteligencia artificial se expanda y se interconecte. Pero bueno, para la tercera revolución industrial, en el caso de Perú, la primera computadora llega a la Universidad de Ingeniería en el año 64 y la primera cabina de Internet llega gracias a la Red Científica Peruana en el año 94 en Miraflores.
Y bueno, aquí llegamos ya a la cuarta revolución. Entonces, cada revolución va agregando valor sobre los distintos aspectos productivos, ¿no? La primera revolución industrial agrega valor en los aspectos mecánicos, la segunda en los aspectos del proceso, ¿no? Mediante herramientas mecánicas, mecánicas eléctricas. La tercera aparece la digitalización, aparece la automatización y aparece la producción masiva estandarizada. Y con la cuarta aparece la automatización, pero totalmente interconectada, ¿no? Es la industria global y además la industria personalizada, porque ahora yo puedo gestionar datos con alta precisión, no solamente para de pronto mejorar mis procesos, sino también para generar nuevos productos o servicios de manera única y específica, ¿no? Y en el caso de la industria, aparece este señor en el año 2001, Neil Gershenfeld, que plantea esta pregunta, ¿no? ¿Qué pasaría si todos tuviéramos una fábrica en casa? Así como los celulares o las computadoras generaron una revolución increíble en el mundo, ¿no? Que eran máquinas que antes solamente digamos, ¿no? Las tenían las grandes corporaciones o los gobiernos, pero que con el tiempo se hicieron personales y se masificaron. Lo mismo empieza a ocurrir con las fábricas, ¿no? Hoy en día una fábrica de pronto igual, ¿no? Es una máquina costosa, grande, que muy pocas entidades, personas, gobiernos pueden tener, pero gracias a la digitalización se empieza a masificar y a democratizar. Y este es un proceso que se está dando con mucha aceleración y que está transformando todos los campos, ¿no? Nos permiten generar productos digitales integrando los productos físicos digitales, ¿no? Y esto también se traslada a la agricultura. De igual forma, así como hoy en día tenemos modelos de producción, digamos, centralizados, ¿no? Estandarizados, las nuevas tecnologías nos están permitiendo migrar hacia modelos cada vez más ubicuos o descentralizados y distribuidos, ¿no? Bueno, solo como para cerrar esta parte de la historia, ¿no? En el año 2009 empezó el proyecto del primer Fab Lab de Sudamérica, que se instala aquí en Perú. Perú vuelve a ser protagonista de estas herramientas tecnológicas y hoy en día somos más de 50 Fab Labs, que son laboratorios de fabricación digital, donde se trabajan distintos aspectos de desarrollo tecnológico, son plataformas para democratizar la tecnología y donde cualquier industria, cualquier sector puede desarrollar, digamos, sus innovaciones eh, para sus intereses, ¿no? Entonces, en resumen de esta parte, como hemos visto, cada revolución industrial va agregando valor. Primera revolución industrial, si yo, por ejemplo, cosechaba naranjas, pues me podía procesarlos, limpiarlos o envasarlos de una manera más rápida, automatizada, ¿no? En la segunda, también con la ayuda de la electricidad, podía conservarlo por mayor tiempo, podría acelerar los procesos de transformación, generar productos más complejos, podría transportarlos más lejos también, etcétera. Con la tercera revolución industrial aparece ya la estandarización, el producto masivo estandarizado, que de alguna manera es lo que hoy en día nos sostiene, ¿no? Cualquier producto, fíjense ustedes, no sé, en sus pantalones, su ropa, sus muebles, los elementos o artefactos eléctricos que tienen alrededor, todos están construidos o concebidos bajo este, o la gran mayoría, ¿no? Bajo este modelo, que es el producto masivo estandarizado. Pero ahora vivimos la transición hacia el producto masivo personalizado, ¿no? Es decir, ya no necesito, por ejemplo, comprar una bebida estándar o de pronto una talla estándar, sino que ahora las nuevas tecnologías me dan la posibilidad de hiperpersonalizar cada producto o servicio sin que esto signifique necesariamente un mayor costo, ¿no? Bueno, ¿cómo es posible eso? Ahora vamos a ver algunos casos, algunos ejemplos. Antes me gustaría, bueno, mencionar sobre cómo estamos, ¿no? En cuanto a madurez industrial, como les había comentado al inicio, esta es una herramienta que hemos desarrollado que es el índice de madurez industrial. Se los comparto también por el chat para que puedan, los que deseen, de manera libre, eh, puedan medir en esta sesión, ¿no? Es bastante sencillo, ¿no? Lo que van a encontrar es, bueno, el registro. Aquí voy a utilizar, bueno, una de mis cuentas y una vez que se registran tienen la opción, bueno, aquí yo ya estoy, ya creé mi perfil y todo, pero seguramente les va a aparecer tres opciones, ¿no? Si se registran como empresa que desea dar ese salto de brecha, como proveedor tecnológico, si ustedes ya están trabajando con industrias 4.0, 5.0 para apoyar a otras organizaciones, también lo pueden hacer. Y si
desean usarlo más como un fin académico, también, ¿no? En este caso, yo estoy como si fuera un emprendedor o una empresa que quiero medir mi nivel de madurez industrial, ¿no? Entonces, para esto hemos considerado 5 grandes indicadores y dentro de cada indicador tenemos, por ejemplo, gestión del producto, ¿no? Puedo activar, editar los valores y luego voy a ir colocando el dato según lo que corresponda, ¿no? ¿A qué corresponde? Es lo que vamos a revisar en breves y espero que esto les sea de utilidad para identificar dónde está, pero sobre todo para desarrollar una estrategia, ¿no? Sobre cómo dar el salto de madurez industrial, que es lo más importante, ¿no? Es una herramienta libre, gratuita, si lo desean usar, ¿no? Entonces, bueno, tenemos gestión del producto, gestión de los recursos, materiales, energía, logística, gestión de la información, la toma de datos, el procesamiento y qué se hace con esos datos, la gestión de la organización, ¿no? ¿Cuál es ese modelo organizacional, el nivel de impacto que tiene y, bueno, las buenas prácticas, la transparencia, ¿no? Y finalmente, gestión de la innovación, ¿no? Que curiosamente es el indicador más bajo en la mayoría de industrias que hemos explorado, ¿no? Bueno, y ahí lo tienen. Ok, entonces, para los que deseen, pueden ir marcando en base a lo que les voy a compartir en breves, ¿no? Para que vean también qué significa cada uno de ellos y cómo pueden de pronto hacer las mejoras correspondientes. Bueno, están las categorías que les había mencionado. Y en el caso de Latinoamérica nos encontramos, según nuestro estudio, en todos estos lugares, en 2,6, ¿no? Que son 64 años de brecha. En el caso de Perú, estamos un poquito más atrás, 2,4, y esto gracias a la pandemia, ¿no? La pandemia nos aceleró en 2 puntos, más o menos en 2 años corrimos como cerca de casi 20 años, ¿no? De salto de brecha, 16 a 18 años nos aceleró la pandemia en madurez industrial. Entonces estamos en 2,2 y ahora estamos en 2,4 que equivale a menos 68 años. Es decir, en el caso de Latinoamérica y de Perú, que estamos más o menos cerca, la base tecnológica de nuestra industria es la tecnología mecánica eléctrica con cierta transición o ciertos avances hacia la digitalización que están especialmente en los últimos eslabones de la cadena productiva, no en los primeros, ¿no? Esto es a nivel general, ¿no? Si ya queremos verlo un poco más macro, hace poco, gracias a el Beta, tuvimos la posibilidad y de ser competitivo, de trabajar con los amigos del sector banano, cacao, café, para medir, en este caso en Piura y en San Martín, cómo se encuentran estos sectores. Y en el caso de cacao, por ejemplo, si bien es un producto que ha avanzado muchísimo en los últimos años en cuanto a su industrialización, sus procesos productivos, etcétera, en esta zona donde se ha invertido muchísimo también en tecnología, en los aspectos comerciales, organizacionales, etcétera, estamos en 2,09. Buena parte del proceso productivo es mecánico, mecánico eléctrico, manual incluso, y esto significa una brecha de 92 años, ¿no? Y aquí están los indicadores ya más a detalle, ¿no? Y como podemos ver, pues innovación es el más bajo, ¿no? Se innova muy poco. Sigue siendo producir, sigue siendo extraer, sigue siendo vender un producto con muy poco valor agregado. En el caso del café, está por encima de la media nacional. Esto es realmente, digamos, es un gran logro, ¿no? Siendo un producto agrícola. Por lo general, los productos que están por encima del 2,4, en el caso de Perú, son servicios, en realidad, más que productos, ¿no? Y son, digamos, industrias que no requieren procesar materia y que la digitalización pues la han absorbido mucho más rápido. Sin embargo, en el caso del café hay muchas iniciativas que están incorporando desde la trazabilidad, desde la agricultura inteligente, desde la venta, etcétera, nuevas tecnologías y esto ha permitido realmente dar este salto maravilloso. Son 2,48, claro, digamos, si lo vemos en una perspectiva macro, en realidad todavía son 70 años de brecha, ¿no? Es, digamos, la tecnología que se usaba pues, en la época de nuestros abuelos, ¿no? Pero a nivel de agro es uno de los productos más emblemáticos, ¿no? Eh, Sin duda hay, digamos, ejemplos muy importantes. Es una industria que tiene un gran volumen de venta, pero aquí también otra reflexión, ¿no? Ser grande, ¿no? Tener un gran volumen de venta no necesariamente significa que sea una industria desarrollada, ¿no? Es decir, eh,
crecer, ¿no? No es necesariamente evolucionar, ¿no? No solamente es inflarnos y tener un gran mercado, sino cuánto valor estoy agregando a mi producto o servicio para que en los próximos años pues, siga siendo vigente, ¿no? Y en el caso de agroforestería, este es un estudio más reciente en Madre de Dios, gracias a Visa Academy. Por ejemplo, bueno, en este caso estamos bastante más atrasados. Hay una brecha enorme, ¿no? Son más de 100 años de brecha y aquí están pues productos diversos que se cultivan en el bosque, ¿no? Y ya para ir avanzando. Castaña, sin embargo, es otro producto muy emblemático, en este caso en Madre de Dios, que ha avanzado muchísimo, ¿no? Está, como vemos, a la par del café, ¿no? 2,47, y donde se ha invertido muchísimo en tecnología, sobre todo en las últimas partes de la cadena, ¿no? Tanto en las primeras, todo lo que es cosecha, recolección, ¿no? Hasta antes de que llegue a la planta, toda esa parte es por lo general 1 o 2,0. Una vez que llega a la planta ya se hace 3 o 4,0. Entonces ahí tenemos otra brecha importante. Pero bueno, no queremos quedarnos en ser un país 2,4 o con estos 60, 70 años de brecha. Queremos dar el salto. Y no solamente a la cuarta revolución, que es la que vivimos hoy en día, sino sobre todo a la quinta, ¿no? Que es la que se nos viene. ¿Cómo hacemos para dar ese salto de manera exponencial, acelerada? ¿No? Es parte de lo que venimos trabajando como FAB. Y el primer paso, sin duda, es medir, ¿no? ¿Dónde estamos? Y el siguiente paso es establecer mi estrategia para ese salto de brecha, ¿no? Bueno, para los que deseen seguirme con el índice de madurez industrial, los invito a todos, ¿no? a participar y luego tal vez nos puedan comentar cuánto les salió. Voy a ir recorriendo muy brevemente cada uno de estos conceptos y ustedes pueden marcar, ¿no? Si están en uno, en dos, en tres, en cuatro, ¿sí? Con total libertad. No tienen que, digamos, no sé, de pronto acá no hay nota, no hay premio, no hay nada, simplemente es una herramienta libre, espero que les ayude, así que con total honestidad, por favor, eh, marquen donde corresponda, ¿no? Entonces, volvemos aquí. Y cualquier duda que tengan, con mucho gusto pueden abrir sus micrófonos, ¿no? O comentarlo en el chat. Entonces, para la primera parte, ¿no? Si tus tecnologías son manuales principalmente o manuales eléctricas, estamos en la 1,0. Si son mecánicas y eléctricas, perdón, si las primeras son mecánicas es 1,0, mecánica eléctrica es 2,0, digital 3,0 y digital interconectada 4,0. Eso ya lo vimos hace un instante, pero lo refresco, ¿no? Mecánicas eléctricas, digitales y digitales interconectadas. Listo. ¿Qué me permite lo digital interconectado, ¿no? Como les mencionaba, estamos pasando del producto estandarizado al producto personalizado. Por ejemplo, ¿no? Este es un proyecto que estamos realizando en Satipo, en la Selva Central, que consiste en imprimir felicidad personalizada. Esto en base al cacao. Este estudio o este proyecto lo inicié hace unos años, en 2018, con unos colegas del Chukov Lab en Moscú, ¿no? Mediante sensores que miden el nivel de estrés de las personas y luego cómo eso controla un algoritmo que te indica la cantidad, la proporción de chocolate, ¿no? En base a las serotoninas, etcétera, que puede generar, y la mezcla con otros ingredientes para que eso pues, te devuelva la felicidad perdida o agregue felicidad a la que ya tienes. Bueno, ese es uno, ¿no? Cómo la industria nos permite desarrollar un producto, eh, digamos, a la medida, ¿no? Luego, en el indicador de diseño, ¿no? Es cómo desarrollo una plataforma o cómo genero la posibilidad de que mi usuario final pueda personalizar el producto o servicio que le estoy ofreciendo, ¿no? Es decir, en la industria 4,0 hablamos de producto masivo personalizado, en la 3,0 el producto masivo pero estandarizado. Es un poco la tendencia hoy en día todavía, ¿no? Sigue siendo con los diversos productos agrícolas, ¿no? Son masivos pero estandarizados, ¿no? ¿Cómo podría ser un café a la medida? No necesariamente a la medida del usuario final, ¿no? Podría ser café a la medida de los, vamos a decir, restaurantes, bares o cafeterías que nos compran el producto, ¿no? Que de pronto quieren distinguirse de su competencia y puedes hacer una selección única para esa cafetería, ¿no? ¿Cómo lo logras, no? ¿Qué tecnologías te pueden ayudar a eso? Y cómo el usuario final te puede decir, ah, ya, yo quiero, no sé, un blend de tales características, o no, yo quiero, si estamos hablando no de café, sino de pronto de frutas, ¿no? La mezcla adecuada que ellos requieren con los nutrientes, los sabores, los aromas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno,
Y en la industria 2.0, que es más o menos donde estamos la mayoría de agricultores en el Perú, es un producto masivo, pero no estandarizado, todavía es semi-manual. Y la 1.0 es mega manual, ¿no? Es manual. Bueno, aquí hay algunos aspectos de diseño, pero es en resumen lo que les he mencionado, ¿no? Las tecnologías que nos ayudan en cada una de ellas. Solo menciono la última por temas de tiempo, ¿no? Si yo quiero crear una plataforma donde el usuario pueda personalizar las características del producto o servicio, lo puedo hacer hoy en día con diversas herramientas, ¿no? Entre ellas existe una herramienta que se conoce como diseño paramétrico, ¿no? Diseño por parámetros, y lo que hace el usuario es controlar ciertos parámetros, que es lo que después llega a mi base de datos, y en mi base de datos esos parámetros controlan mi centro de producción, ¿no? Eso, por supuesto, hoy en día con la inteligencia artificial pues se exponencia o se abre a muchas más posibilidades, ¿no? Para que se den una idea, en el caso de la industria, digamos, de la joyería o de los metales preciosos, ¿no? En este caso fue esta plataforma, Nervous System, fue una de las pioneras en el mundo en lanzar justamente este concepto de producto personalizado, ¿no? Donde tú puedes, moviendo algunos sliders, crear tu propio producto, incluso decides el material, el costo, ¿no? Y si tú tienes la máquina, te lo fabricas tú mismo, o si no la tienes, pues lo envías para que se fabrique en el laboratorio más cercano. Y así como esta, hay diversas herramientas. Si quieren crear una plataforma para diseño personalizado, esta es una que les puede servir, se llama Chef Diver, que junto con otro software que es Rhinoceros, te permite crear tu propia plataforma para que el usuario decida las características del producto. Hasta aquí, no sé si hay alguna inquietud, consulta, por favor. ¿Nos seguimos? Seguimos entonces, colegas, ¿no? Entonces, en lo que es fabricación también es interesante el concepto de manufactura distribuida, ¿no? Es decir, hoy en día lo que vemos en la mayoría de productores agrícolas es que tenemos nuestra planta, tenemos nuestro centro de procesamiento, pero imagínate tener fábricas por todo el mundo. Es más, esas fábricas ni siquiera son tuyas, pero trabajan para ti. El mismo concepto que vemos en Airbnb, ¿no? O en Uber, ¿no? Donde son compañías que sin poseer un taxi o una habitación aprovechan esa capacidad instalada que está en el mundo para generar algún producto o servicio, ¿no? Exactamente lo mismo está pasando con la industria en general, y por supuesto el agro también se ve afectado o se ve beneficiado por eso, ¿no? Es decir, el hecho de que ahora tengamos tecnologías que nos permiten replicar productos físicos en distintas partes del mundo nos abre la posibilidad de que yo puedo ofrecer un servicio. Por ejemplo, ¿no? Si yo vendo, vamos a decir, no sé, exporto tragos, ¿no? O bebidas, ¿no? Ahora puedo crear, o cualquier producto, ¿no? Que se nos ocurra comestible, puedo crear un sistema que me permita preparar esos productos en diversas partes del mundo, alimentarlos de los insumos, y que el usuario final decida el producto en cuanto a sus características, sus valores nutricionales, etcétera, ¿no? Esto me permite expandir, por un lado, mi capacidad productiva, pero también mi alcance global, ¿no? Y se está dando en diversas áreas, ¿no? Por ejemplo, este es otro interesantísimo donde tú puedes diseñar tu cóctel, imagínate tu pisco sour con todas las mezclas que quieras, ¿no? En base también a distintas variables, ¿no? Y este es otro sistema que te permite controlar de manera personalizada el cultivo ¿no? bueno, de cualquier especie en base al uso de robots. Bueno, en conclusión, con esta etapa, hoy en día estamos pasando de este modelo industrial que consiste en extraer un producto, transformarlo, comercializarlo y finalmente consumirlo, a este modelo, que es en base a la materia prima local y a información global, yo puedo fabricar casi cualquier cosa en cualquier lugar. Hoy en día la mayoría de empresas apuntan a este modelo, las pequeñas, medianas y grandes, ¿no? Pero el desafío está en cómo logramos dar el salto a este modelo, que es el modelo del mundo que nos tocará vivir, ¿no? Y que hoy en día además es un océano azul, ¿no? Hay muy pocas empresas que están pensando en esta escala, en este nivel, ¿no? Ah, Jaime nos comenta por aquí, ¿existe algún proyecto en el mundo que diseñe el producto agrícola, por ejemplo, una fruta sin pepas, más dulce que ácida, y que se haga un pedido a la parcela de producción y esta añadiendo o quitando ciertos abonos logra especificaciones requeridas?
Muy interesante lo que mencionas, maestro. Ya estamos hablando aquí de Industria 5.0 y genial que lo menciones. Bueno, de hecho, conozco algunos casos de productos agrícolas personalizados, no tanto por el control de los abonos, que me parece una opción muy interesante, ¿no? ¿Qué cosa, qué insumos le das a la planta y según eso ir personalizando? Parece súper interesante y lo animaría a desarrollarlo, maestro. Conozco más del lado de modificaciones genéticas, que entiendo todavía es un debate que no está resuelto, ¿no? Pero en otras partes del mundo, por ejemplo, ¿no? Existen frutas que te dan de comer o que tú puedes comer y luego cuando tomas algo muy ácido, le quita la acidez, por ejemplo. O al revés, ¿no? También puedes tomar una fruta que excita el paladar de tal manera que luego cuando tomas una bebida la sientes dulce, por ejemplo, ¿no? O claro, las modificaciones que directamente se podrían hacer sobre el producto, ¿no? De hecho, sí, genial, maestro Adrián. En breve les comento lo de la inversión de proteínas y nutrientes. Gracias por mencionarlo, que tiene que ver justamente con eh, producción personalizada y hecha en casa, ¿no? Bueno, entonces un concepto para que lo tengan también como un referente y espero que pronto desde sus negocios puedan salir este tipo de iniciativas. Como les decía, es cómo reemplazamos toda esta cadena por esta cadena que finalmente nos permite también reemplazar el modelo del container. Todos estamos muy contentos con Chancay, por supuesto, es un gran proyecto para el país, pero esto es una forma de llegar a todo el mundo mucho más grande que Chancay, donde no necesitas tener este proceso de exportar materia física, ¿no? Sino que lo puedes hacer a través de redes digitales o en el mejor de los casos, si quieres exportar materia física, o perdón, un producto, ¿no? Físico, puedes hacerlo de pronto mediante cartucho, pero el producto final se termina de manufacturar de manera distribuida globalmente. Ese modelo sería maravilloso que lo puedan conocer y desarrollar, ¿no? Es decir, este es el futuro Chancay en realidad. Es decir, todos estos puntos que ustedes ven como puntos de entrada a todas esas economías. Si es que cambiamos el paradigma a físico-digital y no solamente físico. Y esto nos lleva justamente a la gestión de los recursos, que tiene que ver con cómo reutilizo los materiales, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, ¿no? Hoy en día hablamos de la industria circular o de la economía circular, que permite reaprovechar subproductos de nuestra cadena productiva, justamente, pero también tenemos un modelo mucho más avanzado que tiene que ver con cómo incremento el nivel de madurez industrial de mi empresa, pero también cómo incremento la biodiversidad de los ecosistemas, ¿no? Estos serían los más avanzados. Los anteriores básicamente son modelos lineales, uso el producto, no lo reciclo, otro lo recicla, o uso el producto y va a un relleno. Y bueno, sobre este último modelo que les mencionaba de la industria que no solamente de pronto aprovecha un subproducto, sino que al aprovechar ese subproducto está beneficiando en en el desarrollo de los ecosistemas locales. Ahí hablamos de un modelo regenerativo, que va más allá del modelo sostenible, ¿no? De impacto cero. El maestro James nos comenta, con esta tecnología se puede producir la famosa carne industrial. Así es, maestro, se puede producir la carne industrial y se puede, en realidad, bueno, hace poco tuve la oportunidad de estar en Italia, luego busco el video, pero tenerlo a la mano, en un restaurante de hamburguesas, ¿no? En donde la hamburguesa está impresa con materiales vegetales, pero la tecnología que estos señores han desarrollado, que en realidad es una tecnología israelí, permite emular la textura, la forma, el sabor, color y otras características organolépticas de la carne, y es carne, ¿no? Tú lo sientes como carne. Bueno, no tan al 100%, yo diría que un 85% sientes que es carne. Tengo mis reparos sobre usar esta tecnología para emular otra cosa. Yo creo que debería ser como más auténtica, pero sí es cierto que logra generar esta réplica y de pronto incentivar un nuevo mercado, ¿no? Eventualmente llegaremos a un momento en que ya no se tendrá que esperar a que crezca la planta y cosechar.
Bueno, eso es otro tema súper interesante. Eh, bueno, conversando con un amigo sobre los procesos, ¿no? Es cierto que hay muchos procesos que se pueden acelerar, pero también el ralentizar algo tiene un valor. Me quedé con esa inquietud, ¿no? Como el valor de ralentizar y no de acelerar. Pero podemos volver, está muy interesante todo lo que están mencionando. Claro, también hay el cultivo de células, ¿no? De células, digamos, fuera del cuerpo, ¿no? Y que son células animales, para de pronto convertirlo en un bistec, ¿no? Cuando conversaba con uno de mis colegas en California, ¿no? Que está muy metido en esta industria, nos decía que el primero que lanzó esta idea de la carne crecida fuera en laboratorio, en probeta, y que luego se podía comer, pero es carne que viene de una vaca, pero no es la vaca, nos dijeron que la primera crítica que recibieron fue que las técnicas que usaban eran como la de, digamos, acelerar el crecimiento de la carne usando técnicas similares a las del crecimiento del cáncer, ¿no? Y es como que si te estuvieras comiendo un tumor, en otras palabras. Entonces, el cambio que hicieron ellos ya fue no usar esta técnica para producción de carne para consumo, sino producción de cuero para cuero igual con procedencia de células animales, pero no sé, pues para los vehículos u otros, ¿no? De todas maneras, creo que es mucho más potente y más rápido, más eficiente y más económico el desarrollo de los cueros vegetales, ¿no? De la carne vegetal con las proteínas y lo que se puede emular que el hecho de hacerlo con las células animales, pero igual sigue siendo un debate, ¿no? Así es, maestro Illich. Maestro Jaime, ¿no? Existe algo como productos agrícolas que crecen sin estrés. Lo he visto en la industria de los pollos, huevos y gallinas, sí, que certifican en carne. Claro, bueno, efectivamente, ¿no? Es una industria, bueno, el estrés tiene su rol en todo, por ejemplo, ¿no? Esta carne que hacen crecer in vitro necesita estrés para que luego tenga la consistencia. O sea, está demostrado que si las células crecen sin estrés, no logran el mismo desarrollo, la misma vascularidad que la carne que crece, digamos, feliz, entre comillas, ¿no? Exactamente lo mismo con los tejidos que se hacen para el trasplante humano. Uno de los pioneros en esto es el doctor Anthony Atala, y él en impresión 3D, en bioprinting se llama, ¿no? Bioimpresión, que es aplicada a la medicina. Él nos comentaba de que una vez que tú haces crecer el tejido, es súper importante el entrenamiento del tejido para emular todo lo que hacemos en el día, ¿no? Comer, estirarnos, etcétera, que le da otra consistencia al tejido, lo mismo en el caso de la carne para consumo. Pero entiendo que en este caso no está tanto en esa línea, sino más en el cuidado en las aves o en los animales de granja, ¿no? Que son sometidos a otro tipo de estrés que efectivamente queremos evitar también en el cuidado de los animales, etcétera, ¿no? Así que, eh, ¿cómo podemos de pronto generar tecnología para eliminar ese tipo de estrés en las granjas, ¿no? Creo que sería otra premisa o pregunta interesante, maestro Jaime. Muchas gracias. Bueno, aquí simplemente para comentar lo gran y maravilloso, eh, digamos, lo grande que son los incas y el maravilloso legado que nos han dado, ¿no? Este concepto de laboratorio agrícola es algo que está adelantado, o sea, es algo que todavía no hemos llegado a tener, como cultura no hemos llegado a desarrollar. ¿Cuál sería el paralelo a Moray en nuestros tiempos? Todavía no lo encuentro, ¿no? Y si ustedes lo tienen, pues por favor compártanlo. O sea, el hecho de tener una estructura artificial, natural, que permite explorar cómo una especie que crece en un piso ecológico puede adaptarse a otro y ese conocimiento llevarlo al resto del territorio, creo que es una tecnología súper avanzada, que hay mucho por aprender. Este es uno de los libros donde el profesor John Earls, que es el que postula esta teoría, pues resume, ¿no? En qué consiste su tesis de doctorado, fue sobre esto. Y bueno, los animaría a leerlo y a entrevistar al profesor John, que todavía no tiene como 100 años, creo, y ahí está muy lúcido, ¿no? Y bueno, solo para complementar estos casos, ¿no? ¿Cómo hacemos para, por ejemplo, la industria de los empaques, ¿no? Estos son algunos de los proyectos que hemos venido desarrollando desde FabLab, empaques comestibles con cuero vegetal,
¿no? Que, por ejemplo, tú puedes usar la fruta para en una suerte de impresora, pero donde tú decides no un objeto, digamos, de plástico, sino un objeto hecho con las frutas para empaques, ¿no? Decides la forma, el tamaño, el color, etcétera, y esto está hecho, por ejemplo, de kiwi con piña y maracuyá. Luego, esta es una cortadora que en el laboratorio le da la forma que uno desea y ahí está el empaque final, ¿no? A diferencia de los biodegradables, que este es producto masivo estandarizado, este puede ser un producto masivo personalizado. Y así de igual forma con otros subproductos, por ejemplo, en este caso sí con materia desechable, ¿no? O que está ya en estado de, vamos a decir, putrefacción, ¿no? Que se convierte luego en compost. Con el compost en sí podemos crear, por ejemplo, una industria donde tú desarrollas tus macetas personalizadas, ¿no? Y las imprime según la forma que el usuario desea, con las semillas que desea, etcétera, ¿no? En el caso de las comunidades nativas en la Amazonía, hemos estado trabajando también con la cera de abeja para producir, por ejemplo, eh, material para bioimpresión, donde se pueda hacer cultivos celulares sobre estos, le llamamos los andamios, ¿no? Y luego se pueda reemplazar ya en la cirugía, por ejemplo. Y bueno, en Huaripampa es otro de los lugares donde hemos estado explorando el nivel de madurez industrial, en este caso con el profesor Camones, que trabaja con cuero, cuero de todo tipo, ¿no? Él va al mercado y recicla cuero de todo, cuero de paiche, bueno, en este caso de trucha, cuando ha ido a la selva ha trabajado con paiche, con cuero de oveja, cuero de cuy, incluso nos comenta que ha usado cuero de rata, que el cuero de la rata es bueno para, bueno, tiene una serie de propiedades, nos cuenta, en fin. Y él tiene el récord nacional de biotintes, ¿no? Que es otra área muy potente, cada vez más relevante, que también sería interesante que puedan explorar, ¿no? Eh, Aquí el maestro James nos comentó dónde queda el tema de la ética, de la forma, totalmente de acuerdo, maestro, hay todo un debate al respecto, que creo que es importante que como país, más aún siendo un país megadiverso, pues no seamos solo espectadores, ¿no? De estos proyectos que les cuento no se desarrollan aquí en Perú, se desarrollan en otras partes, donde incluso no tienen la biodiversidad y por lo tanto la relación con la naturaleza que deberíamos tener aquí en el Perú. Digo deberíamos porque tampoco nuestra industria es que sea muy sensible con la naturaleza, ¿no? La naturaleza la seguimos viendo como un objeto, como algo que está allá afuera, ¿no? Para las comunidades locales, nativas, andinas, la naturaleza es un sujeto, no es un miembro de la familia, es alguien más de quien tener cuidado. Y desde esa línea creo que hay un llamado muy potente o muy importante para que no seamos solamente observadores de cómo la tecnología se está desarrollando en el mundo, cuáles son sus aplicaciones, sino que seamos actores en ese escenario, ¿no? Con voz. Y bueno, ya para cerrar con esta presentación, bueno, este es el cuero vegetal con aguaimanto personalizado, con la imagen de Machu Picchu aquí en el laboratorio. Y uno de los últimos proyectos que estamos trabajando es cómo recuperar esos saberes ancestrales y que nos permitan desarrollar una nueva industria, ¿no? En base a las múltiples propiedades que encontramos en nuestra biodiversidad y que se está perdiendo. Se están perdiendo no solamente los recursos naturales y la biodiversidad, sino también los saberes ancestrales que nos permiten justamente encontrar modelos sostenibles, ¿no? En relación o regenerativos con la naturaleza y ahí es donde nace este proyecto de la impresora de nutrientes, ¿no? En base a los requerimientos personales que nos permiten también fabricar en casa lo que necesitas, ¿no? Y en este caso es a través de el cultivo en un bioreactor de microalgas. Las microalgas también es súper interesante que lo exploren, es como el futuro del agro, ¿no? Las microalgas te permiten, tienen una alta versatilidad, una alta productividad y puedes generar una serie de moléculas o proteínas o nutrientes en base al cultivo de ellas y además con la fermentación, que es otra tecnología muy antigua, pero yo diría muy vigente y del futuro, ¿no? Con la fermentación hacemos un montón de subproductos, ¿no? Pan, cerveza, vino, quesos, etcétera, pero que no estamos aprovechando, o sea, de hecho se necesita fermentación en el cacao, en el café, en los licores y tantos otros productos más,
pero nuestra tecnología de fermentación sigue siendo uno, en el mejor caso de los casos, 2.0. En mis viajes por la Amazonía y por los centros productivos agrícolas, eh, he encontrado por ahí uno o dos casos de fermentadores digitales, por ejemplo, ¿no? Y claro, costosísimos y solo algunas empresas pueden tenerlo, pero siendo una tecnología tan transversal y tan importante, sería maravilloso por ahí si se animan, ¿no? A desarrollarlo localmente y para eso también tienen a la red de Fablas cuando lo deseen, ¿no? Allá, los huertos chiquitos en los balcones de los edificios de Lima tienen diferente altura, podría simular. Ah, eso está interesante también, maestro. Habría que ver la variabilidad climática, ¿no? Que es lo que hizo John Earth, definir, o las características que tienen los andenes en Moray es que entre andén y andén la temperatura varía medio grado centígrado. Esa es la parte, el aporte ingenieril de los incas, digamos, ¿no? De los antiguos quechua incas. Sin embargo, en, en- en un territorio pequeño, acotado, ¿cómo podríamos hacer para generar esa variabilidad climática de manera controlada? Creo que sería maravilloso. Y bueno, hay muchas técnicas que nos pueden ayudar en eso. Y finalmente ya con esto cierro, ¿no? Eh, tema de la energía. Hoy en día, por supuesto, estamos, digamos, incentivando el uso de energías limpias, pero energías limpias interconectadas. Ese es un proyecto que realizamos en Barcelona para la competencia de casas solares, eh, y que la casa genera en este caso 3 veces más energía de lo que necesitas, ¿no? Y finalmente quería ver la parte que es otro tema muy relevante en todos los estudios que hemos hecho, que es la inteligencia detrás de los productos, ¿no? ¿Cómo hacemos para que, por un lado, tengamos información en tiempo real de lo que está pasando en nuestras parcelas, pero también que esta información nos permita, de pronto, eh, ¿no? Tener el control desde cualquier parte del mundo de cada una de las etapas y para esto Internet de las cosas, bueno, la conexión en red, el procesamiento en red, todo esto es importantísimo para ello, ¿no? Para no solamente controlar lo que está pasando, sino sobre todo para generar la nueva, vamos a decir, promoción de productos, ¿no? Con tecnologías tan sencillas como la realidad aumentada, podríamos hacer una trazabilidad también de nuestros productos, que nos conectan con el usuario final, ¿no? Estas son aplicaciones que utilizan la realidad aumentada, con etiquetas inteligentes, como le llaman. Para cualquier producto que ustedes tengan, podrían con su celular y, digamos, escanear no solo un QR, sino algo mucho más divertido, más, de pronto que conecta mejor con el usuario o con el consumidor, por ejemplo, tu logo o como en este caso, son vinos que te van contando cada uno de ellos, se llama 19 crímenes, ¿no? Cada uno de ellos te cuenta qué crimen cometió. Bueno, es todo un tema lúdico. Cuando conversaba con amigos de cervezas artesanales, me decían, bueno, nosotros quisiéramos hacer una etiqueta que te cuente una historia y que en la siguiente promoción de cervezas continúe esa historia, ¿no? Para que te conectes también con... Y de igual forma. Entonces, pero bueno, ¿qué es lo interesante de esto? Es que tú en tiempo real puedes saber, y esto no lo tiene ni Coca-Cola, ni Bacus, ni ninguna de estas grandes empresas 3.0, la posibilidad de que sepan quién está consumiendo su producto en tiempo real, dónde lo están consumiendo, le gustó, no le gustó, tú podrías tenerlo con algo tan sencillo como una etiqueta inteligente, ¿no? Y finalmente, todo el proceso de gestión de información, que es toma de datos, procesar los datos, nos sirve o tiene sentido siempre y cuando generemos una nueva experiencia de usuario personalizada, ¿no? Y en esto podríamos resumir el valor agregado que la cuarta revolución nos brinda, ¿no? Que es la toma masiva de datos, el procesamiento de toda esa información para generar productos o servicios personalizados en tiempo real o de manera constante. Listo, maestro, muchísimas gracias y bueno, atento por si tienen alguna otra pregunta o comentario. Bueno, muchas gracias, Benito, por la premura del tiempo. Creo que respondemos una pregunta más porque ya estamos ajustados. Em, a ver, el tema de proyecto con hongos.
preguntas de si has hecho algún proyecto con hongos o conoces de algún proyecto con hongos. Genial. Bueno, yo directamente no he trabajado con hongos, sin duda es otra área súper potente. Al igual que las microalgas, los hongos tienen esta capacidad de crecimiento muy alta, ¿no? Esa tasa de crecimiento muy alta y tienen muchas propiedades que no han sido explorados aún. Lo que más he visto dentro de mi experiencia en Fab Lab es el uso del micelio, por ejemplo, mycelium, para estructuras, ¿no? Para crear, no sé, muebles, fachadas, biohuertos, etcétera, eh, porque además es un material que puede endurecerse y luego tiene alta resistencia y se biodegrada con el tiempo. Pero puede generar muchas más cosas, como creo yo, algo de la quinta revolución industrial que sería usar el hongo para programar los distintos tipos de materiales que necesitas, ¿no? El hongo tiene la versatilidad de pronto de poder también tener características más de mayor resistencia, de mayor flexibilidad, etcétera. Esto pensando en la manufactura de productos. Por supuesto, ya si queremos entrar a las propiedades en sí, organolépticas o nutricionales o médicas, también hay otro mundo interesante de explorar y creo que conectarlo con la producción local de hongos, ¿no? Producción en casa de hongos, más la programación de esa producción para que te dé ciertas propiedades que tú necesitas de forma personalizada, sería maravilloso. Eso, doctor. Perfecto, listo. Entonces, nada, creo que ya, también ya respondido bastante de las preguntas durante la charla, así que nada, agradecerte por tu tiempo. Supongo que todos los asistentes lo han disfrutado. Gracias. Muchas gracias, a la orden.